Ok, según esto ya yo estoy transmitiendo en vivo. A ver, Ahí te veo. Ya estás en vivo ya. ya estoy acá. Ah, yo no te veo. Ahora ¿Sí? sí. ¿Sí nos vemos? ¿Pero me Sí, veo yo o se ahí ven estás. ustedes también? Te ves tú y nosotros. Nos vemos Te todos. ves tú en grande y nosotros en columna aquí. Igual Ah, que sí, no, está. es que Ajá, ajá. perdónenme a los que ya están conectados, estamos haciendo una prueba técnica rápidamente. Esas cosas pasan en vivo. Pero mi pregunta es, ¿nos vemos todos en el live? ¿Sí? Sí, Sí, nos es lo vemos. importante. Sí, sí, sí. Es lo importante. Ok, 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 ya. Ahora sí. Bueno, gracias a todos los que se van a comenzar a conectar y principalmente a mis invitados de honor el día de hoy. Tengo por el momento a 4 de 5 escritores que no solo he tenido el honor de conversar con ellos, de ir forjando una relación a distancia, de ir conociendo su trabajo cada uno desde la tribuna, desde su forma de escribir, de su forma de expresar. A todos los admiro de una forma diferente, a todos les he agarrado cariño, aunque no nos hemos conocido en persona. Aquí tengo a Priscila, ella es venezolana, ella ya publicó su primer libro. Um, Ella está acá en la ciudad de Nueva York, estamos cerquita. Tenemos a Efraín Galindo, mi cubano favorito. Él está ahorita en la ciudad de España. Ya tiene 2 libros publicados, ¿cierto, Efra? ¿Son 2? Sí, 2 libros publicados. Bueno, aquí tenemos al veterano Ever Sánchez Nunura, que ya él está en Chiclayo, Perú. Ever tiene 7 u 8 libros publicados, ¿no? Y tiene su propia editorial de manera Coño. son independiente. 7. Sí, 7 libros, sí, ya tiene 7. su editorial independiente. De hecho, Ever fue mi editor y fue la editorial que me permitió a mí llevar al darle vida a mi segundo libro, y si lo hablamos. Y tenemos a mi barbudo favorito, el señor Samuel Domínguez. Eh, Samuel me encanta porque es muy reverente, pero al mismo tiempo como muy directo. Samuel está en Palestina, pero el señor es originario de España, ¿cierto? De España, sí. Entonces, bueno, me falta uno, el señor Esteban, que también es de España, también escritor. Samuel, ¿tú tienes 2 o 3 libros publicados? 2. 2 libros. 2, 7, 2, 1, mi persona, 2 libros, uno autopublicado y uno con la editorial de Ever. Y Esteban, que también ya tiene su novela publicada. Entonces, la intención de este live, desde, desde el cariño que les hemos ido poniendo a todo este trabajo, es poder mostrarle a nuestros suscriptores, a toda la comunidad de Substack, cómo ha sido ese proceso entre idear, planear, escribir y publicar, las ventajas, las desventajas, los desafíos, la técnica que cada uno puede utilizar, la forma en cómo cada uno va llevando a cabo ese proceso de escritura. Por ejemplo, yo acá traté de como resumirlos a cada uno de ellos en una frase muy puntual. Para mí, por ejemplo, Esteban escribe desde la música, desde el mundo del universo que él conoce. Priscila lo está haciendo desde la estrategia, la parte del marketing de la IA. Efraín lo hace desde el equilibrio emocional. Efraín lo ha dicho en sus lives, lo ha dicho muchas veces. Él escribe entre esa dicotomía de ser inmigrante, obviamente de los sueños que él tuvo cuando era más joven y de todo este proceso que le ha tocado vivir como un cubano en España. Samuel lo hace de una manera muy interesante, para mí lo hace desde una geografía extrema. Él está, aunque está tipo, probablemente en la misma posición geográfica de Palestina, España, igual las culturas y la dinámica con la que él ha estado generando el contenido desafía mucho el pensamiento, y eso es lo que me encanta a mí de Samuel, que te invita como a repensar nuevamente, ¿no? Dicen que escribir es reescribir. Para mí Samuel te lleva de pensar a repensar y quedarte con idea y profundizarla. Y tenemos a Ever, que Ever lo hace desde una prosa poética, desde la editorial, desde todo este mecanismo emocional que mueve la articulación de las palabras. Ever para mí es uno de mis escritores favoritos, no porque esté acá, yo se lo he dicho a él también, y es porque Ever tiene una forma de escribir que es
sinceramente, con todo el cariño, es la forma en la que a mí me gustaría escribir. Todavía no he llegado a esa técnica, pero sí escribes como yo me visualizo mis textos. Y creo que al final todos como escritores vamos generando vamos tomando referencias y vamos practicando y vamos llevándolo a cabo hasta que cada uno encuentra su voz. Ahora bien, para no hablar tanto, aquí yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y cada uno la va a ir respondiendo, ¿no? Es una pregunta para arrancar, porque lo que quiero realmente con este live es desmontar la idea de que para ser escritor hay que estudiar letras, filología, comunicación, periodismo, y que cualquier persona que realmente tenga algo interesante para decir, tenga un contenido, no contenido en redes sociales, me refiero a un contenido analógico, un contenido que vaya de acá a que cuando pasen las páginas te va introduciendo una historia, bien sea de cocina, de ficción, de negocio, biografía, autobiografía, distopía, cualquier género, pueda obviamente mostrar ese talento, y que muchas personas, aunque se dice, y aquí me corrigen ustedes, hay gente que dice es que yo no escribo o yo no sé si publicar esto porque ya hay muchas personas que ya lo han hecho, entonces, obvio, ¿cómo voy a competir con esos monstruos? Pero realmente tu experiencia no la tiene nadie más, tus talentos, tus desafíos, la forma en cómo tú has vivido puede conectar con alguien, puede ayudar a alguien, y de esa manera, en mi caso, Ever fue la persona que a mí fue como una inspiración para yo autopublicar mi primer libro. Entonces, tú no sabes quién te puede leer, que puedes hacer un pequeño cambio y de ahí puedas arrancar a construir una carrera que te eleve. Entonces, bueno, la pregunta o la palabra que quiero que ustedes cada uno vaya respondiendo, y empezamos con Priscila por ser la única dama acá, es una palabra que defina cómo se sentía o cómo te sentías antes de publicar, antes de escribir, antes de lanzar tu primer libro. Una palabra, wow. Bueno, creo que en mi caso me sentía un poquito ansiosa, quizás, porque mi libro pues no es un libro que nació con una planificación, por así decirlo. Entonces, para mí era como, yo quería tenerlo en las manos porque era un regalo para mi esposo. Entonces era esa ansiedad de cómo hacer que lo quiero tener en vivo, y quería que estuviera en un momento en especial ese libro en mis manos. Entonces era como, yo creo que cierta ansiedad, puede ser. Si lo tengo que decir en una palabra, ¿no? Ok, ansiedad. Ok, Samuel, para ti. Hostia, pensaba que iba a ser el último. que, yo diría, mientras estaba hablando Priscila, digo, ¿cuál sería mi palabra, tío? Yo creo que es nebulosa, ¿sabes? Porque yo sí estudié filología y estoy de acuerdo contigo que no hay que estudiar nada para ser escritor, ¿no? O sea, cada escritor elige su camino de formación y tal. Pero digo nebulosa porque como que yo sabía ya muchas cosas teóricas, ¿no? Y como conocía muchos escritores, me habían dado consejos de cómo acercarte a una editorial, ¿no? Eh, este tipo de cosas como más prácticas y más del mundo real, ¿no? Pero no había puesto nada en práctica, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo con esa nebulosa de qué pasará después delante, ¿no? Y como centrado en esa novela y como aplicando pues esa formación como más académica y tal, pero sin saber nunca qué iba a opinar el lector, si esto iba a funcionar, ¿no? Como este tanteo antes de tener una audiencia. Y ahora que estoy escribiendo el tercer libro, como que noto esa gran diferencia, ¿no? Esa nebulosa ya no está y como que ya tengo como esa anticipación quizás, que no necesariamente es mejor, pero es diferente. Así que mi palabra sería nebulosa. Sí. Nebulosa. Efraín. Bueno, yo siempre vi, o sea, el hecho de publicar un libro, de tener un libro publicado, para mí siempre estuvo muy lejos, porque no sé, como me sentía como que tendría que estar como que preparado para ese momento, mi primer libro iba a ser como mi manifiesto, como mira es esto, y entonces como llevé una etapa en Cuba que fue mi primera etapa donde empecé a escribir. Empecé a escribir más bien para enviar a concursos. O sea, me volví como, voy a escribir esta historia o este relato para este concurso. Y entonces más o menos lo vi como especie de entrenamiento para poder llegar yo en algún momento a publicar un libro o algo.
Y claro está, aquí en España dije, bueno, ya tengo 40 y tantos años, tengo 43, es hora de tener, aunque sea un libro que pueda, como que en esta crisis de los 40, desenclochar un poco, hacer un poco de estadística de qué ha sido mi vida, hacer como un inventario, Ya. pero siempre me ha faltado el aquello de que qué es lo que piensa la gente, o sea, es la comunidad que uno, como un escritor cuando comienza, no tiene, lejos de tener algunos compañeros que son escritores, que te dicen, me gustó tu historia, o sea, siempre he tenido eso, otros escritores que se han acercado a mí y, y hemos sido como compañeros en esta cosa de la escritura, pero ya lejos de tener una comunidad, un lector que te diga esto, o que tú sientas que de alguna manera estás arropando a mucha gente, eso no lo he tenido. Sí lo he tenido con algunas personas, por supuesto, pero bueno, todavía me siento muy lejos de eso. Como escritor creo que me siento como que tengo que caminar un poco más. Ok. Para ti, Ever. Hola, en primer lugar, perdón por el ruido. Vale, vamos a estar con eso acompañándonos un rato. Bueno, la palabra que yo elegiría es incertidumbre, ¿sabes? Porque cuando yo publiqué mi primer libro, tengamos en cuenta que yo pues era adolescente todavía, tenía 16 años, no sabía nada No, sobre bueno. editar un libro, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de poder ofrecerles a mis lectores, porque yo estaba en un grupo de escritores, por ese tiempo estaba el boom en Tumblr, no sé si alguno recuerda esa época, no, año 2013 por ahí. Entonces, para el 2014 yo me propuse publicar un libro porque veía que el resto de mis compañeros también publicaban libros. Eso es lo que a mí más me mueve también, el hecho de ver algo que yo admiro de alguien y querer emularlo, ¿no? Veía que otros tenían libros, pues yo también quería tener mi libro. Y a falta de apoyo editorial, pues decidí llevarlo a cabo yo mismo, ¿no? Entonces la incertidumbre estuvo presente ahí, cómo hacerlo, cómo maquetarlo, cómo organizar el contenido. Y cuando tuve la idea, pues, de hacer una especie de antología, recolectar los textos más significativos para mí en ese libro, resultó, y eso es algo que siempre cuento, que el documento que yo pude elaborar tenía demasiadas páginas, demasiadas. Yo quería un libro que se llamara Tormenta de Pensamientos. Uno solo, no planeaba publicar ni dos ni tres, solamente uno. Pero como el demasiado grande, tuve que organizarlo de acuerdo a la extensión de textos, frases, textos medianos y textos extensos. Y así nació precisamente el primer libro que fue Oscuro Silencio, ¿vale? Oscuro Silencio, y ahí reuní pues los textos más breves, mis primeros poemas, los que publiqué, los que escribí, porque los que escribí siguen en un cuaderno que nunca lo voy a publicar. Y lo otro fue que el hecho de si es que mi libro iba a poder ser leído o si le iba a interesar a alguien, ahí también estuvo la incertidumbre. Yo fui muy feliz, lo confieso, cuando a ver, yo publiqué el libro, digamos, en la noche de hoy, ¿vale? Hoy día en la noche lo publico. Y mañana, con esa emoción, dije, voy a ver cuántas descargas tiene, ¿no? Me lo crean o no me lo crean, el libro consiguió en toda la noche, les hablo pues que yo revisé eso de las 10 de la mañana, unas 2.500 descargas, poquito más, porque por entonces tenía una fuerte comunidad en Tumblr. Yo recuerdo porque mi primera casa literaria fue ahí. Entonces, hombre, fui muy feliz porque la incertidumbre que yo tenía, ¿no? Al final, pues, desapareció y eso evidentemente me llenó de confianza a seguir compartiendo mis textos y publicando en el futuro muchos más libros. Interesante. Aquí se nos acaba ya de unir finalmente el señor Esteban de Castro. Ya está acá con Hola. nosotros en la sala. Esteban, para que te contextualices, les hice una pregunta a los chicos como para arrancar el live, de una palabra que defina ese momento antes de empezar a escribir. Quizás cómo te sentías en el momento que tú decidiste escribir por primera vez y decir, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que sí? ¿Será que no? O ese sentimiento o esa emoción que en su momento te frenó o si bien te llevó a terminar de ejecutar y de hacerlo tangible. ¿Tienes idea de qué fue lo que sentiste en ese momento? Buena pregunta, la verdad. No sabría si definirlo con una palabra, pero más que eso,
libertad como tal no, pero sentir como que mi creatividad pues explotó de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo que sí, libertad puede ser una palabra bonita, aunque es muy general, es cierto. Creo que sí, me permitió expresarme en otros ámbitos que no fuera solo la música, ¿no? A lo que yo me dedicaba. Entonces sí, creo que sí, en ese sentido, en términos de escritura, pues libertad puede ser una palabra que define ese momento. En mi caso, la palabra que yo usaría sería autovalidación, porque por mucho tiempo, y cuando hago como un recap de mi vida, me di cuenta de que logré muchísimas cosas por mi talento, por las circunstancias, porque me esforcé o lo que sea. Pero también hubo una etapa en mi vida en la que yo me sentía muy bloqueado porque decía, ¿y si lo que yo tengo para decir a nadie le interesa? Esa comparación, que se quiera o no, llega a un punto donde puede existir. Gente que ya tenía 2, 3 libros o gente que ya estaba haciendo algo más y tú querías, pero entonces te preguntabas y te retraías al decir, ¿será que esto realmente va a valer la pena? Y al final dije, has logrado cosas que la gente obviamente no lo ha visto, pero tú sabes que los has logrado. Y si tú estás esperando que alguien valide que tú tienes algo para contar, entonces nunca vas a terminar de escribir o de publicar o de hacer absolutamente nada. Entonces empieza tú dándote demuéstrate tú una vez más por qué haces lo que haces y por qué estás donde estás. Entonces ahí fue cuando nació escribir mi primer libro, Lo que no te conté, que es una recopilación de pensamientos, de reflexiones que yo había hecho en su momento desde niño, desde adolescente. Tenía como 14, 15 años que creé mi primer blog en WordPress y ese blog se llamaba Lo que escribo y todavía se mantiene ese blog. Obviamente cuando ya agarro todo ese contenido y lo traspolo a la actualidad y empiezo a releerlo, los niveles de errores ortográficos, la falta de sintaxis, todo ese desmadre que había, tú dices, wow, pero aún así había material que podía recuperar y fue lo que convertí ahora en este libro. Y aquí está una recopilación desde que tenía 15 años. Este es mi primer libro autopublicado. Entonces, ahí dije, wow, ok. Ahora, para mí mi mayor reto en este momento es escribir mi primera novela. Ya aquí ya hay algunos noveles, ya hay personas que ya han escrito novelas y los admiro porque yo estoy escribiendo la mía y me está costando muchísimo, ¿sí? Porque el tratar de mantener el hilo de los personajes, el tratar de mantener la historia, la forma en cómo escribo, porque a veces quiero escribir como muy romántico o caer en el dramatismo y otras veces quiero ser sarcástico. Entonces, para mí es un reto escribir una novela. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, muchachos. Ustedes con la experiencia que tienen, sea corta, mediana, larga, ¿qué es lo que han aprendido ustedes de escribir en sí mismos que no lo han aprendido ni en ningún curso, ni en ningún libro de escritura, sino que ustedes lo han tenido que trabajar desde la propia experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que han tenido ustedes por haber escrito? Efraín. Yo pienso que la escritura, o sea, yo te hablo desde el punto de vista, yo que manoseo muchas corrientes artísticas. Eh, yo creo que el escritor, como el artista, no deja de ser un filtro. O sea, es como que eres escritor, pero aprendes a observar a la gente, aprendes a interpretar las cosas que pasan a tu alrededor, la interpretas de otra manera, o sea, le das un poco de realismo mágico a las cosas, eh, te obliga a ser sincero. Yo he visto muchos, o sea, últimamente estoy viendo muchos podcasts de escritores y sobre todo de estas personalidades que no vivieron este momento de los podcasts, que simplemente tenían acceso a una entrevista en algún momento y hablaban de su proceso de creación, y ahora con esta tecnología, y porque ahora se está usando mucho esto, los podcasts, las entrevistas, uno tiene la oportunidad de ver el proceso creativo o sea, de los grandes escritores, de esta gente que han tenido un oficio. Y me llama la atención que de alguna manera todos coinciden en que hay que escribir desde las sombras, que el escritor que no escribe desde la sombra, desde eso que duele, eh, desde eso que de alguna manera hace universal,
sea, que toda la raza humana se puede identificar con eso, pero pasado desde tu experiencia, de tu forma de contar las cosas. Es importante saber escribir bien, es importante saber esta lógica de las palabras, de lo que está bien, de lo que está mal escrito, o sea, pero lejos de eso, lo que más peso va a tener siempre es tu mirada, tu forma de plasmar las cosas, tu marca, tu, tu manera de observar, cómo lo observas, cómo cuentas las cosas, porque al final ya todo está contado. O sea, ya estamos contando la misma historia, el amor siempre va a estar de una manera u otra en todas las historias, escondido, menos escondido, va a estar. Y yo pienso es eso, saber contar, saber filtrar las cosas. Esteban, para ti, ¿qué es lo que te ha permitido aprender la escritura? Bueno, estoy bastante de acuerdo con Efraín en ese sentido. Y es más, me he ido dando cuenta con el tiempo, eh, a medida que iba pues escribiendo mis pequeños relatos, mis pequeñas cosas, reflexiones, guiones, porque esto también hay que apuntarlo. Mi libro viene de un guión cinematográfico, porque yo estudié audiovisuales y luego se pasó a lo que es el libro, pero yo empecé más con guiones cinematográficos y luego me fui pues tirando un poquito más a la novela, ¿no? A este formato más largo. Me he ido dando cuenta con el tiempo que he ido filtrando a través de mis experiencias, de mi vida, de personas o familiares, amigos, todas esas experiencias, esas características de esas personas a mis historias totalmente. Y, y me he ido dando cuenta con el tiempo, porque en las primeras historias, bueno, yo escribía, me gusta escribir, bueno, fantasía y demás, pero he ido tirando al costumbrismo, ¿no? A cosas de la vida real que se van mezclando con la fantasía. Y llegaba a un punto que iba leyendo mis propios escritos y decía, coño, esto se parece a mi abuelo, sin darme cuenta, o este se parece a esto mismo hacía mi mamá en un momento determinado de la vida y me estoy dando cuenta ahora, después de mucho tiempo, leyendo todo lo que estoy escribiendo. Entonces creo que es una forma también de sanar muchas cosas del pasado y de recordar de alguna manera a situaciones, lugares, personas que pues a lo mejor en un momento de mi vida se habían olvidado o no estaban en esta parte del subconsciente y que regresaron a través de la escritura. Y he ido marcando un poco el camino incluso en la forma de escribir y en el género, de mezclar la fantasía con el costumbrismo, o sea, con las costumbres y con las cosas que me rodean, con mi cultura, con mis lugares, con mi vida personal. Y creo que eso es creo que es lo que me ha llevado, ¿no? Durante todo este tiempo. Y de alguna manera, pues eso, estoy de acuerdo con Efraín en ese sentido, ¿no? Que es una manera de poner nuestro punto de vista más abierto, más interno al servicio de los lectores. No sé si eso después va evolucionando con el tiempo, si es también porque uno no tiene recursos suficientes, ¿no? En cuanto a ser escritor, ¿no? Al oficio de ser escritor y tira de lo que recuerda, porque es lo más fácil, ¿no? Es más fácil presentar un personaje que se parece a mi abuelo, te pongo un ejemplo, que presentar un personaje que tengo que desarrollar completamente sus características, cómo se mueve, cómo habla, por qué habla así, qué pasado tiene, hacia dónde se dirige. Entonces también puede ser eso, ¿no? Una falta de recursos y de experiencia. Se puede mirar de las dos maneras, pero en resumen, en ese sentido estoy muy de acuerdo con el Efraín y lo he visto en mi propia experiencia, que es una forma de abrir tu mente y de sacar cosas que pensabas que estaban perdidas y de recordar incluso a personas, a lugares que te hacen sentir bien y que llevas, pues, de alguna manera, en este caso a la fantasía, que es lo que yo, ficción, fantasía, costumbrista que yo escribo, al papel. Yo creo que eso es, de momento, lo que me he llevado de esto de esto que me preguntas. Sí. Interesante. Para ti, Priscila, ¿qué te ha enseñado la escritura? Bueno, yo creo que a mí definitivamente lo que me ha enseñado es que no hay un momento ideal o perfecto para hacerlo. Yo solía escribir, nunca escribía públicamente. Yo toda mi vida he llevado diarios, toda mi vida he escrito para mí, nunca había escrito para otras personas y empecé a hacerlo en Substack. Y cuando nació mi libro, pues para mí fue
en el peor momento mi esposo estaba en una unidad de cuidados intensivos, se estaba recuperando, prácticamente me decía, mira, no sabemos qué va a pasar, si va a vivir, no va a vivir. Y, y para mí siempre fue escribir como un ancla, era lo que yo hacía cuando me sentía triste, cuando me sentía mal, yo empezaba a escribir. Y la historia del archivo de Sofía nace precisamente de imaginar un mundo en el que nosotros hubiésemos vivido una vida larga. O sea, no quedarme con lo que estaba pasando en ese momento, que era, mira, no sabemos qué va a pasar, a decir, a yo imaginarme, no, esto no es el final. O sea, yo quiero imaginarme un mundo en el que nosotros vamos a estar juntos, vamos a envejecer, así él no esté conmigo en ese futuro. Wow. Entonces, esa historia nació en un momento que no era el más indicado porque yo siempre quise escribir antes un libro, lo intenté más joven, lo intenté incluso hace un año, pero estaba escribiendo algo totalmente distinto y el archivo de Sofía es simplemente una esperanza y lo hago desde un momento muy débil para mí. Entonces, definitivamente yo siento que justo lo que dice Efraín, que es escribir desde la sombra, desde ese dolor, desde lo que te duele, nacen cosas muy, muy interesantes de ahí y no hay un momento. O sea, definitivamente no hay un momento perfecto. O sea, para mí fue el momento menos indicado y escribir en las noches con un VIP, con enfermeras entrando y saliendo, pero era lo único que a mí me mantenía, me sostenía. Entonces, Wow. para Le mí escribiste al definitivamente, si futuro. yo escribí a futuro. Y nunca pensé que iba a escribir a futuro, que es lo otro. O sea, yo jamás me imaginé que iba a escribir una historia sobre el futuro o que me iba a imaginar algo tan detallado sobre mi futuro. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente es esa el aprendizaje que yo he tenido con el archivo de Sofía. Gracias por compartirlo. Para ti, Ever. Pues si algo yo tengo que rescatar es que la escritura es libertad. Cuando yo era adolescente, comenzaba a escribir, a mí me gustaba tocar muchos temas, pero precisamente por el contexto en el que vivía, por las personas que me rodeaban, por el tipo de familia en el que crecí, había muchos temas que yo no abordaba por precisamente el temor a ser juzgado, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones, de hecho, por las que comencé luego a escribir bajo otros seudónimos. Uno de ellos, el más conocido, fue Dustin Geriot, con el que publiqué incluso un libro, bueno, dos, y, pero sentía precisamente por utilizar ese seudónimo alterno que yo a Ever lo estaba silenciando mucho, ¿saben? Como que lo estaba dotando de cualidades que sí eran suyas, pero que al mismo tiempo estaban incompletas. No mostraba la imagen real, la imagen, digamos, completa precisamente. Y me prometí, cuando dejé de utilizar el seudónimo de Dustin Geriot, que fue el año 2020, me prometí que la escritura no iba a ser una más de mis cárceles, porque me parece importante que uno como escritor tenga precisamente esa libertad, el criterio también para abordar distintos temas, para hablar precisamente de lo que quiera, siempre y cuando pues en sus textos aporte un valor literario, ¿no? Más allá digamos, del valor moral, me parece a mí muy importante el valor artístico, el valor literario. Y, y pues fue eso, justamente, que la escritura al final es libertad. Eso fue lo que aprendí. Señor Samuel. Que me hiciste ahí un zoom, me quedé en plan, hostia, ¿qué coño está pasando? Chacho, Ever, súper interesante lo que acabas de decir, lo acabo de apuntar y todo. Si me ves mirando para abajo es que tomo apuntes de lo que dices. Lo de no quiero que la escritura sea una más de mis cárceles, ¿eh? Súper Sí. significativo. Creo que hay mucha gente que se va a sentir reconocido en eso. Pues, ya que soy el último, voy a ir tomando ahí ideas que han dicho ustedes, porque, por ejemplo, Efraín, lo del tema de la observación, yo creo que fue de las primeras cosas que para mí fue como muy significativas cuando empecé a escribir en serio, ¿no? Como esto de que cuando uno decide o se da cuenta de que ya no escribe como eso, como un pasatiempo, un entretenimiento más, sino que hay una intención literaria, ¿no? Y eso le cambia la mirada. De hecho, hay muchos autores que hablan de eso, de la mirada del escritor, ¿no? Como cómo miras las cosas
qué buscas en las cosas cotidianas que ves y qué ves subrayado que el resto de personas no. O te fijas en un gesto y sabes que eso lo puede utilizar un personaje. Lo que decía también Esteban, ¿no? Me es más fácil coger a mi abuelo y meterlo en un personaje. Pues realmente eso, yo creo que un escritor mientras va viviendo, va diseccionando cosas, personas, no necesariamente convertirlas en personajes, pero sí en material literabilizable, como esto se puede convertir en una historia, esto puede ser un personaje, este gesto puede aparecer, este comentario gracioso puede aparecer. Y creo que eso cambia hasta cierto punto, y hay veces que puede ser negativo y que puede doler, porque empiezas a filtrar, también lo dijo Efraín, empiezas a filtrar la realidad para utilizarla como literatura, ¿no? Y hay como, yo al menos así a veces lo he sentido, como que hay veces que das un paso atrás y casi como que hay ciertas cosas que vives para escribirlas, una cosa así. Como que no te das tiempo de interiorizarlas de alguna manera o de disfrutarlas si es algo positivo, cosas así, ¿no? Así que ahí ese cambio de mirada que es muy valioso porque esto es lo que nos apasiona, ¿no? Pero también tiene unas consecuencias en el ser, ¿no? En el humano que experimenta la vida. Más cosas que me ha enseñado. Es que yo he tenido mucho tiempo para pensar en lo que iban hablando. O sea, aquí tengo varias cosas apuntadas aquí. Una cosa muy práctica que es cuando estás escribiendo la manipulación de las palabras. O sea, como uno que casi físicamente se siente metido como en un campo de bolas de estos de niños pequeños, estas piscinas de bolas de colores, como si fueran esas las palabras, ¿no? Y como que uno tiene más libertad que antes para moverlas, para cogerlas, para darse cuenta de que esto no va aquí, que va en otro lado, ¿no? Y es una de las cosas que yo más disfruto cuando estoy escribiendo, ese casi como amasar las palabras, como que empieza a ser algo físico. A meterle mano, a seducir, como dijo Efraín al principio, como que empiezas a tocar, a sentir. Termina tu idea porque... No, por favor, si quieres terminarlo. No, le quería preguntar, ya que tú estás hablando del tema de amasar las palabras y jugar con toda la sintaxis y todo este tema, ¿no les ha pasado que en algún punto cuando están escribiendo, a mí sí me ha pasado, que te da pena o sientes que hay palabras que utilizas que pudiesen herir susceptibilidades o que no te representan, pero al mismo tiempo tienen un mensaje que quieres llegar? Es como que no quiero ser tan explícito, pero ¿cómo te lo digo sin que no te lo tomes personal? O sea, ¿no les ha pasado que cuando están escribiendo han tenido que eliminar palabras o frases que pudieran darle más vida al texto, bien, no importa el género que estemos escribiendo, pero que al mismo tiempo sentimos que pueden ser como muy agudas para mentes poquito diminutas que no van a entender lo complejo de lo que queremos decir? Yo creo que sí, o sea, cuando escribimos como que tenemos ese lector ideal en la cabeza, que no es como para quién estás escribiendo, básicamente, ¿no? Y muchas veces, y eso es algo que también se desarrolla con oficio, ¿no? Como saber que no se va a entender eso. Tú lo estás entendiendo porque tienes una visión holística del texto, pero sabes que un lector no está dentro de tu cabeza, ¿no? O un lector puede tener implicaciones en la palabra esa que lo alejan mucho de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y es lo que tú dices de tengo que quitar esta palabra. Yo lo veo así, ¿no? Como que es esa doble visión, esa conversación con alguien que tú estás eligiendo las palabras para que lo entiendan mejor el mensaje. No sé qué opina el resto sobre eso. Si alguien quiere decir algo. No todos. Sí, totalmente. Totalmente. No. De hecho, incluso las palabras o los gestos. Y me estaba recordando ahora, de hecho, un pasaje de mi libro, de los personajes principales. Básicamente uno de los personajes es un personaje del folclore gallego y tiene un gesto muy concreto que es que baja a la casa de los niños. Bueno, es un Papá Noel gallego, por así decirlo, ¿no? Baja a la casa de los niños y lo que hace es palpar la barriga para detectar si esos niños han pasado hambre, si se han alimentado bien. Ese gesto yo lo he cambiado el desarrollo del personaje, porque en un momento de la historia decía, esto no sé yo cómo se lo va a tomar la persona adulta. Que un gigante baje de las montañas, entre en la habitación, digo en el momento de la sociedad que vivimos, y toque la barriga de todos los niños y niñas del mundo, aunque el gesto detrás sea un gesto de cuidado, un gesto de alimentar, ¿no? De cuidar,
un gesto de abundancia para el año. Digo, no sé cómo se lo va a tomar un padre que le lea este libro al niño, o el niño va a tener miedo del personaje. Y eso fue una cosa que me hizo cuestionar mucho el desarrollo del personaje de la historia, y de hecho lo cambié. Y es muy particular de ese personaje, o sea, ese personaje se conoce casi en su totalidad por eso. Y cambié ese gesto en concreto y lo traspasé a otro personaje que es el que hace esa acción, ¿no? Pero a la colación de lo que decía Samu y lo que dice Enrique, ya no solo son las palabras, sino incluso a veces los gestos, aunque tengan una buena intención detrás, dependiendo en el momento en el que vivamos, pues pueden tener una connotación u otra, dependiendo de quien lo lea. Y eso no debería afectarme, porque al final estoy transmitiendo una historia bonita, que tiene un gesto bonito detrás. Pero sí me afectó y sí lo cambié. Luego, bueno, lo encontré en la vuelta más o menos. Tampoco es que cambiara demasiado el personaje, pero sí cambié ese gesto, que es un gesto importante y que define al personaje 100% en el folclore, en folclore tradicional, en el folclore gallego. Sí que estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, yo lo hice de hecho. Me van a perdonar rápidamente que estoy tratando de ver acá. Ahí le Así diste. ya. Está No sabía jugando si con los hacerlo. ojos. No sabía yo aquí como que voy a intentar, pero bueno, déjame ver si ya nos vemos todo bien. No me veo yo en plano principal. Sí. Estoy probando, estoy aprendiendo sobre la marcha. Ok, aquí tengo una pregunta de Juan que dice, chicos, les tengo una pregunta a cada uno, me gustaría escucharlos. ¿Qué es eso que los diferencia entre la persona real, el hijo, el hermano y el escritor? ¿Son los mismos siendo escritores que humanos en el día a día o son personas diferentes? O sea, es como que te pones la toga cuando vas a escribir y te la quitas, o es como que si estás viviendo, eres una persona cuando escribe, es lo que entiendo, y eres otra persona cuando ya dejas el teclado o la pluma. Priscila, responde a la pregunta. No, para mí son la misma persona. O sea, yo no puedo, incluso me pasa en el newsletter, que de hecho lo escribí en un artículo que decía, no me puedo dividir. Y yo trataba como de escribir solamente sobre, o sea, siempre he convivido en mí como esa parte creativa y esa parte estratégica porque trabajo con marketing, me gusta esa parte, entonces yo no sabía cómo unir eso en el newsletter, entonces de hecho hubo personas que me dijeron como, no, tienes que separarlo, tienes que hacer un perfil profesional de marketing, otro tuyo personal, y yo decía, o sea, no, porque Priscila es una sola, y si tú y lo digo así, si tú te sientas conmigo a tomar un café el día de mañana, tú vas a conocer a esa persona, a la que le gusta la estrategia, a la que escribe de humanidad, porque para mí es un tema súper importante, más en esta era de la inteligencia artificial, que tenemos que ser más humanos. Y yo lo unifiqué. En mi caso, mi newsletter, que es donde hay mucho más de mí, diría yo, tiene esa parte de humanidad, tiene la parte estratégica que me gusta. Hablo de IA porque también es algo que ejecuto todos los días, pero soy yo al 100% y no creo que pueda dividirlo. Y mi libro viene siendo lo mismo porque es una extensión mía en el futuro. Entonces, yo creo que no lo divido. No he hecho un libro con personajes, este es mi primer libro, no he hecho algo como inventarme un personaje, pero yo supongo, no sé, creo que muchos de los personajes, quizás como dijo Esteban, también a veces parten de lo que conocemos, ¿no? De lo que hemos visto. Entonces yo creería, en mi caso particular, que no se divide, que tanto Priscila, la que escribe, como Priscila, la del día a día, la esposa, no sé, es la misma persona. Efraín, ¿tú qué crees? Bueno, yo desgraciadamente sí he tenido que dividirme. Y no quisiera. Porque, a ver, yo trabajo en una heladería de frente al público y los otros días tuve como una visión así un poco rara. Una visión casi como que yo mismo me obligué a tenerla sin yo. O sea, es como que yo siempre he sido una persona muy introspectiva, o sea, muy rara, muy extraña. Yo era de los niños que se acababa la película y yo me quedaba haciendo un guión yo solo de la película porque yo no entendía que se acabó. Ahora yo empiezo
hacer mi historia, mi continuación de esa historia, porque el final no terminó aquí. Y entonces ni mi hermana, ni mis amigos, nadie me acompañaba a eso. O sea, porque es que no me entendían. O sea, no tenía un alto nivel de imaginación que yo aún, o sea, tengo que darle gracias, no sé, a Dios o al que sea, al universo, que todavía conservo esa imaginación que a veces me pinta que no tiene límite. Y entonces cuando estoy con un trabajo mecánico, con un trabajo que no tiene que ver con la creación, que tengo que repetir siempre las mismas cosas, es como que me obligo a hacer de la manera que yo no quiero ser, ¿entiendes? Entonces es muy complicado lo del artista, o sea, es como que la gente ve esa parte bonita que tú vives de lo que estás haciendo, de tu pasión, vives del arte y ya uno comienza a ver, te comienzas a ver a ti mismo como artista y la gente te empieza a ver como artista y tú, sin embargo, tienes que buscar en tu intimidad refrescar esa imagen, verte en el espejo y decir, bueno, yo soy esta persona. O sea, soy el artista, pero soy este que está aquí solo, que nadie lo está alabando, ni criticando, ni nadie, soy yo, es este. Estoy yo aquí ahora, estoy vivo, estoy respirando. Ok. Pero en mi caso, los otros días yo dije, bueno, si toda esta gente que está viniendo a la galería a comprarme helado viniera a firmarme un libro que yo he publicado, ¿cómo reaccionaría yo? O sea, y me fue una cosa como que me vi que como que no estaba preparado para fusionar esos dos mundos, que esos dos mundos tenían que estar aparte, porque tengo que ser otra persona, tengo que serla y yo lo comento en o sea, en todas mis entradas, porque es algo de lo que ahora mismo me está como que afectando, me siento como que estoy un poco como que estancado, como que una parte de mí está tirando muy fuerte para otro lado, sin embargo la realidad me está tirando para otra. Y entonces como una noche oscura donde yo estoy tratando de adaptarme a esa oscuridad y verme, o sea, ver dentro de la oscuridad qué es lo que hay. O sea, es una cosa muy complicada lo que estoy viviendo yo, pero doy gracias porque es una experiencia de la cual voy a sacar algún aprendizaje y sin miedo, sin miedo a nada. Samuel. Súper interesante lo que dice Frank, por eso. O sea, me parece muy top la imagen si cada estas personas vinieran a firmarme, a que le firmara un libro, es como súper visual, ¿no? Eh, pues te digo, o sea, yo haría una diferencia bueno, hay una diferencia como más teórica igual, pero en mi caso personal haría una diferencia entre novelas y, por ejemplo, Miradero, ¿no? Que es mi newsletter diaria. En la newsletter diaria estoy yo empaquetado así, tal cual me ves, con un lacito. O sea, ahí es lo que hay, ¿sabes? Porque todos los días es imposible crear una máscara. Tendría que tener una cabeza así de grande, ¿sabes? O sea, lo que Miradero es yo un papel puesto ahí y para que veas lo que decíamos de la mirada, pues para que veas a través de mis ojos, ¿no? Pero en las novelas, para mí es muy fácil no estar. Y aquí entra también un poco esa parte teórica que decía, de un narrador no es el autor. O sea, tú puedes poner tu visión autoral, de autor humano, empírico, que lo que decía Frain, de estoy vivo y siento cosas. Tú puedes poner tu mirada ahí, pero el narrador nunca, nunca va a ser Samuel Domínguez, ¿no? Es un personaje más que simplemente tiene la capacidad de narrar. Y si nos metemos más rollo en teoría literaria, la persona que está escribiendo tampoco es el autor empírico. Esto lo dijo Barthes y Pozuelos y Banca y tal. Como que dividir el acto, como que el escritor realmente es como una entidad que solo surge cuando tú estás creando la novela. Eso desaparece, ¿no? Por eso es meterse en muchas fumadas técnicas igual. Pero sí, yo crearía bajado así como al suelo. En ficción, pues volvemos a eso de que eres un filtro de la realidad, igual que lo son las personas que no escriben, y eso, al final, lo que vayas a producir va a estar filtrado por tu experiencia en el mundo, pero creo que es sí, como un mural bastante diferenciado. En mi caso, al menos yo lo percibo así. Para ti, Esteban.
creo que tengo también una visión un poquito parecida a la de Sam. Eh, es cierto que intento ser lo más fiel posible a mí mismo en cuanto, en este caso, por ejemplo, en la newsletter, ¿no? Substack y los libros, pero quizás también puede ser que dependiendo del género, te acerques más a tu ser, que esté separado. Por ejemplo, la ficción es mucho más fácil, como dice Samu, abstraerte de tu yo personal y escribir desde otra visión fuera del mundo real, fuera de un mundo que realmente que no existe. Y a lo mejor también es una manera de enseñar pues, pequeños detalles o, o pequeñas instancias de tu personalidad desde otra visión, desde otra persona, desde otro escritor, autor. Intento ser lo más fiel posible porque es complicado para mí separar las dos cosas. Yo he sido así siempre, eh, abierto. Si tengo cualquier idea, la escribo, la expreso sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de miedo. Pero es cierto que en cuanto a la escritura, me acerco un poquito más a lo que dice Samu. El Esteban real se separa un poquito y dice, bueno, vamos a escribir, esto no es la vida real, vamos a meternos aquí con todo, con mis movidas, con mis ideas, con mi Esteban más loco, más fantasioso, y ahí pues quizás es donde fluye un poco más, aún no siendo yo mismo. No sé si puedo explicarme. Pero creo que también que depende mucho del género. Por ejemplo, tú, Enrique, que escribes más pues, de experiencias tuyas personales, pues, muy intensas y demás, igual me equivoco, ¿no? Y tú me dices, Esteban, no tienes ni idea, soy dos personas diferentes cuando escribo la newsletter y cuando escribo los Sí, sí. libros, pero es quizás un poquito más fácil acercarse ahí en según qué tipo de géneros. Yo intento ser lo más fiel mismo a mí mismo, tanto en una cosa como en la otra, pero es cierto que cuando escribo quizás soy otra persona un poquito diferente, sí. No he conseguido unificar Unificar las las dos dos. cosas y ni creo que sea tampoco, eh, ni creo que sea tampoco, pues, realmente importante, ¿no? Que seas la misma persona escribiendo que como eres en tu día a día. Digo según qué tipo de géneros, al menos en la ficción, no lo considero así. No sé qué piensa el resto. A lo mejor estoy diciendo una fumada, No, no, creo que sí. Creo que sí. todas las ideas son válidas, todos son pensamientos diferentes y aunque vamos encaminados hacia la escritura y hay un género que nos gusta más que otro, un autor que nos sirve como referente y todo esto, obviamente de alguna u otra manera hay un punto en el que nos separamos de lo que escribimos porque estamos creando y condensando todo un pensamiento para que otra persona nos pueda entender y al mismo tiempo algo de nosotros está en ese texto porque fue una experiencia que vivimos, alguien muy cercano a nosotros la vivió y la queremos compartir de manera anónima. Entonces, todo escritor, indistintamente de si es un veterano o si es alguien novel que está apenas arrancando, siempre va a tener esa dualidad entre mantenerse fiel a sí mismo y entre salirse un poco de lo que está escribiendo para verlo desde otra perspectiva y obviamente mostrarlo al mundo con un criterio y con un profesionalismo, porque al final cuando uno lee para, yo leo para dos cosas. Primero para conocerme más, porque mientras más lees, más yo me conozco en el sentido de que empiezo a ver mundos, empiezo a conocer visiones, empiezo a ver cómo alguien soluciona este problema. Y al mismo tiempo, la segunda cosa por la que yo leo es porque me parece interesantísimo la manera en cómo cada quien tiene la manera de conectar una palabra, un artículo, un adjetivo, pero es lo que dijo creo que Priscila al principio, todos escribimos, o fue Efraín, todos ya está escrito, todos estamos hablando de los mismos temas, pero nunca se cuenta de la misma manera. Yo puedo hablar del amor, pero lo voy a hablar diferente a como lo va a hablar Samuel, como lo va a hablar Ever, como lo habla cada uno de los que está en esta sala. Entonces, siempre como escritores vamos a tener esa, desde mi opinión, esa dualidad un poco entre mantenernos quienes somos y quienes posiblemente fuimos o queremos ser en el futuro. Ever, para ti. Bueno, yo siempre he tenido esta fascinación con las identidades, ¿no? Cuando conocí la obra de Fernando Pessoa, al menos, y vi que no solamente utilizaba seudónimos, sino que ya de por sí eran heterónimos, ¿no? Completamente. Fue fascinante para mí
pero incluso desde antes, como comentaba hace un momento, yo tuve que utilizar varios seudónimos para poder escribir de una forma más libre, por así decirlo. Entonces, yo de por sí separo siempre al artista, pues, de la persona. En mi día a día, pues, soy un trabajador más, soy, sabes, un ciudadano más, pero digamos que el escritor siempre emerge a la hora de escribir e incluso dentro de la misma escritura tuve, pues, que separarme como había mencionado yo hace un momento, tuve que utilizar diferentes seudónimos hasta que, pues, decidí unificar, pero la diferenciación siempre está. Yo comento, por ejemplo, de forma muy personal, cuando yo utilizaba el seudónimo de Dustin Jeriot, yo sentía, o sea, literalmente me sentía diferente. No era lo mismo escribir bajo Ever que bajo Dustin, que Dustin era un poco más, ¿sabes? Más irónico, ¿sabes? Era más intrépido, un tanto más oscuro, más atrevido, podríamos decir. Y se siente incluso una adrenalina, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero es muy marcado. Cuando yo escribía con Ever, que sentía más ternura, que sentía eh, más luminosidad, a escribir con Dustin, pues que me inundaba de todas sus sombras. Y es muy genial. Y esa sensación la sigo teniendo, pero esta vez ya no tanto muy separado. Y sin embargo, la experiencia se repite con lo que yo hago en Substack, por ejemplo. No es lo mismo el Ever que escribe artículos para escritores o artículos, ensayos personales, que el Ever que se dedica a escribir sus ficciones, que yo llamo textos inéditos, las cartas, los relatos, ¿no? Todo esto. Y es muy diferente. Pero la verdad que yo sí nunca he tenido, digamos, conflicto con decidir si separar al hombre del artista, sino que siempre he sido consciente de que somos diferentes, ¿no? Y para mí, digamos, es parte de la normalidad. En mi día a día no suelo decirle a las personas, incluso las personas nuevas que conozco, pues la mayoría no sabe que yo soy escritor. No me da ganas, digamos, de comentárselos tampoco. ¿Sabes? La identidad artística en todo caso es algo que siempre me he reservado para mí, no por un tema de timidez ni nada de eso, sino porque lo siento como algo más mío, ¿sabes? Yo siempre he sido muy, digamos, celoso de mi espacio personal, de todo lo que me rodea, de mi identidad. Y de cara, digamos, yo utilizo Internet para comunicarme a través del artista para los lectores que están en Internet, digamos, pero en mi círculo, en mi día a día, pues el escritor no existe, ¿sabes? Como te digo, nunca he tenido problema con eso, forma parte de mi normalidad, pero pues eso, ¿no? Yo siempre he tenido esa diferenciación. Ustedes ahora, ya que son escritores más experimentados, ya tienen un paso adelante, ya han atravesado un laberinto en comparación a otras personas que nos siguen en Substack o en las redes sociales. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos que hoy enfrenta un escritor con todo este tema de la IA? Y esto ya creo que muchos lo han hablado en sus entradas, en su newsletter, en todo el contenido que ustedes crean. Ya hemos hablado de cómo se genera, hemos visto mucho contenido generado por IA que está facturando miles de dólares en su stack. Y cuando yo veo eso, me provoca cerrar todo y decir, ¿saben qué? Ya, aquí fue, ¿no? Todavía no he entrado a las opciones de pago, no he creado contenido de pago, pero cuando me pongo a leer páginas que tienen tanto contenido restringido, obviamente no voy a perder mi plata pagando por contenido por IA, pero se ve tan bien creado muchas veces, se siente se palpa que le han metido como un poquito de cariño para que no se vea la diferencia. Sin embargo, siempre se ve la diferencia porque la IA escribe de una manera muy específica. No es que te falte el talento, es que la disciplina no está en ti. Ok, ya, esto ya está hecho con IA, ¿no? Eso no es algo que un escritor normalmente hace. Pero ¿ustedes cuáles creen que es el reto que enfrentamos los escritores o los escritores que están iniciando con todo este tema de la IA, que es tan fácil escribir un artículo, un libro, una novela, un poemario? Ustedes, el que quieran. Llegar a ser comunidad real, creo yo, porque cuando, bueno, yo siento que en Substack
hacer comunidad es un poco más sencillo. Pero obviamente cuando está la IA de por medio, hay personas que te pueden mandar un newsletter diario 2 veces al día o una exageración loca que yo no puedo. Y yo digo que demoras en escribir. O sea, a mí me cuesta mi newsletter hacerlo, me cuesta la semana. O sea, yo lo saco el jueves porque yo necesito darme tiempo para pensar, para organizar las ideas, para colocar eso allí. Entonces, prácticamente yo el miércoles en la noche termino wow, ya lo monté, lo grabé, lo lancé, y el jueves estoy pensando, ¿y la semana que viene? Tengo una idea, pero ¿cómo lo organizo? ¿Pero qué digo? ¿Cómo lo digo? Entonces, claro que se siente quizás un poco amenazante el hecho de que otras personas tú ves que de repente publican a diario, que para mí no es humanamente posible. ¿No te digo? Sí O sea, lo es. Pregúntale a Samuel que todos los días... Por eso me estoy riendo aquí, Samuel me la estoy riendo refuta. callado aquí. Sí, eso Usa IA, Samuel usa IA. pero, O sea, pero yo parece, digo, parece, Lo ya va, detecto, Samuel, dice. humanamente es posible publicar todos los días una entrada, porque yo estoy pero intentando hacerlo 2 veces y me friqueo a veces porque entre el trabajo y mi vida personal me cuesta a veces. Empiezo el texto, pero no lo termino. ¿Tú cómo haces para escribir todos los días un artículo en Miradero? Madre mía. no sé si quieres terminar tu punto igual, porque con las no, risas te bueno, interrumpimos, no sé si para mí, quieres. no, Ya te para respondo, mí, sí. yo no creo, o sea, creo que es humanamente posible. Yo lo digo, imposible, digo, es en el sentido de que no todo el tiempo estás inspirado, ¿entiendes? O sea, para mí escribir no es sentarte y me pongo en el teclado y ya me salió, y me salió hermoso a la primera. Entonces, si una persona que ha ejercitado su mente con lectura, con escritura diaria, por supuesto que puede lograrlo y es más fácil, pero no todo el mundo lo puede hacer de esa manera, y yo lo percibo cuando leo otros newsletters de los que de repente empiezo un día, lo leo y me parece hermoso, y de repente veo que me está llegando 2 veces, 3 veces, 4 diario en la semana, y digo, no, esto no es, y lo vuelvo a leer y las palabras me suenan muy redundantes y me desuscribo porque digo, o sea, no. Entonces, eso Vale. Pero va a pienso. depender Ahora, también del escritor, porque pues, si es un buen claro, obvio. newsletter, Claro, te vas a dar de baja. Hay Sí. que también ver claro, el depende, contexto. pero se nota, sí se nota, sí se nota. Samuel, que me va a salir de este live. Ya. Pues, no, yo, a mí que me registre. Que esto era, mi punto iba a ser ese, que con el tema de la IA va a llegar un momento en el que tienes que demostrar que no eres lo que no eres. O sea, todos los escritores lo vamos a tener que demostrar, de alguna manera. Y eso va a ser un escenario interesante. ¿Cómo demuestras que no utilizas IA? Llegado a cierto punto donde la IA sea mucho más avanzada. Y eso va a ser muy incómodo para algunos escritores. Igual yo creo Pues que, te decía, dime, Heber. perdón, justamente para complementar lo que acababas de decir, que demostrar que no eres IA, yo creo que hay una ventaja de aquellos que hemos iniciado a escribir desde hace mucho antes de que se dé el boom de la IA, ¿no? Porque, digamos, ya hay una trayectoria, eso es un respaldo sólido, ¿no? En mi caso, yo he estado escribiendo o publicando, mejor dicho, desde diciembre del 2013. Entonces ya como que hay un recorrido, ¿no? Es muy difícil que pues alguien que al menos me ha leído durante años, pues diga, Ever escribe con IA, ¿no? Y bueno, en el caso de los escritores que apenas están empezando, yo creo que pues sí, la tienen un tanto más difícil, pero aún así es sorteable, no es algo que se puede solventar de alguna manera. Continúa, por favor. Nada, gracias, Heber. Yo, Pues, si quieres, Efraín. no, termina. Vale. Pues te digo, en defensa de los escritores que escribimos y publicamos a diario, empiezo mi parlamento. No, o sea, yo no soy el único que escribe a diario y que escribe, ¿no? O sea, y esto es o sea, el tema de las newsletters diarias, yo creo que nace con el tema del email marketing, o sea, gente como Monje Malo, Isra Bravo, toda esta gente, ¿no? O sea, lo que sí es un poco más raro es lo que hago yo, que es cuestiones literarias a diario. ¿Sabes? Eso es lo que te drena esa inspiración que decías tú, ¿no? ¿Cuál es el tema? Una cosa súper significativa de lo que tú dijiste es eso de
me siento, y si lo tengo que hacer a diario, no va a salir a la primera, no va a salir igual. El primer día no te va a salir igual, el segundo tampoco, el segundo tampoco. Yo en 2 días cumplo 2 años de Miradero diario. Esos son más de 700 correos en total. Wow. Al final terminas saliendo cosas a la primera, ¿sabes? O sea, yo no te estoy diciendo que esos 700 y pico correos son la puta hostia y que los vamos a publicar todos, ¿sabes? Pero sí salen cosas muy buenas cuando tú crees que no estás para escribir. Y uno de mis poemas favoritos de este año que he escrito, lo escribí como un reto a mí mismo de decir, hoy estoy en el punto más bajo de mi inspiración literaria, mañana sale Miradero y no solo va a salir, sino que me voy a forzar a escribir poesía. Y de hecho está explicado así en el correo. Y es mi poema favorito del año, salió de ahí, de ese momento de uno mismo pensar, hoy no va a ser, hoy va a salir una mierda, no estoy inspirado, tal. Y te digo, salen cosas. La cuestión es que muchas veces nosotros mismos proyectamos un futuro que es falso y que nos ponemos unas limitaciones que no se corresponden con tus capacidades. Y te digo, vuelvo al principio, cualquier persona, cualquier escritor puede tener una newsletter diaria. Cualquiera. Lo único que tienes que hacer es una cuestión de prioridades, del tiempo y matar muchas cosas en tu día. Cosas que ya no puedes hacer, cosas que dejas de lado, pero todo el mundo puede hacer eso. O sea, ni yo ni nadie que lo haga tiene una capacidad especial. Simplemente, pues, tenemos ahí un trave en la cabeza y nos da por ahí. Ahí rescatando algo que dijiste tú ahorita, Samuel, de que en algún punto todos vamos a tener que demostrar que no escribimos con IA. Ahí voy a tomar el último artículo de Esteban, que Esteban en su último artículo habló sobre una persona que ganó un premio, un concurso, si mal no recuerdo, y que tuvieron todo este tema de cómo comprobar que sí o comprobar que no, que al final no va a haber una herramienta específica que pueda decir 100% IA o 100% de autoría. Esteban, desde eso que escribiste y desde tu experiencia, y uniéndolo un poco con lo que dice Samuel, ¿tú crees que va a existir esa herramienta o va a existir una forma de comprobar que no todo se escribe con IA? ¿O al final siempre va a haber como que ese porcentaje de duda de que, bueno, ¿cómo podemos? Porque cuando estaba Shakespeare o poner a una Isabel Allende o un Safón, o sea, ¿cómo estos autores le vamos a decir, voy a comprobar si tu texto está hecho por IA cuando ellos han escrito desde tiempos en que no existía el Internet, a comparación de nosotros que ya hemos crecido y nos hemos formado en una época muy digital? ¿Hasta qué punto vamos a poder sí o no comprobar que un texto es hecho por IA? Bueno, este artículo fue muy interesante y de hecho está teniendo muchos comentarios muy diversos y obviamente porque creo que también aún hay mucho desconocimiento de lo que pasa detrás a nivel empresarial con estas empresas de IA y lo que nos cuentan. Y me explico. Actualmente, o eso es lo que cuentan los expertos y a través de este artículo y de esta obra que ganó un concurso internacional latinoamericano muy importante, el jurado, que son expertos escritores desde hace muchos años, bestsellers, gente que tiene muchísima experiencia, no lo detectaron en un primer momento, que también lo puedo entender en el sentido de que son 7.000 y pico textos que se presentaron al concurso. Y los detectores no son 100% fiables. Pero realmente sí existen detectores, al menos sí me lo explicó Sergio, que es científico, está en Substack, habla sobre tarot, que sí las empresas tienen herramientas para detectar al 100% si estos textos están escritos con IA. De hecho, hay creo que noticias, no sé si es ChatGPT o Gemini, tienen uno de ellos, pero lo que se hablaba en ese comentario que me decía Sergio es que si una empresa de esas saca al mercado un producto de estos, automáticamente se queda fuera, porque el resto no va a querer presentarlo. Entonces sí que existe la herramienta. No sabría explicártela a nivel técnico, porque obviamente no soy científico ni mucho menos, pero está demostrado que sí funciona y que no hay un interés, al menos de momento, en sacar este tipo de herramientas. Esto crea, obviamente, mucha incertidumbre, mucha duda,
De hecho, la gente, el escritor en sí, duda muchísimo incluso de sí mismo a veces, que eso creo que es incluso peor, dudar de lo que escribes o de cómo escribes, de qué manera lo haces para que un supuesto experto en IA no diga que eso está escrito con IA, o un supuesto lector diga Eso es que no es que esta interesante. palabra en concreto o esta frase aquí puesta, no, eso ChatGPT seguro, 100% seguro. Eh, Eso creo que es más peligroso incluso la duda del escritor a la hora de expresarse y decir, no, es que yo esto no lo estoy haciendo con ella, porque un modelo que supuestamente no funciona al 100%, o una persona que sí dice que es experta en ella cuando ella acaba de salir hace 3 años y de repente, fenómeno, detectando textos en IA, creo que ese es un mayor problema que el hecho de que haya un detector que detecte o no detecta la IA, porque no le veo solución a corto plazo, realmente. Vamos a tener que convivir con ello, al menos lo que se está viendo hasta ahora. Y en todos esos comentarios, pues eso, hay gente pues muy optimista, ya sabéis, como habréis leído en otros artículos y sabéis que eso está en el día a día, y otros que no tanto y que, bueno, que son muy nostálgicos, que se tiran a la literatura del siglo XIX o mucho antes y que, bueno, o catastrofistas. Yo creo que, como toda la vida y como todas las herramientas que han ido evolucionando, han ido apareciendo a lo largo de nuestra existencia, vamos a tener que adaptarnos de una manera o de otra y escribir y hacerlo de la mejor manera posible y coger una posición. ¿Quieres escribir con IA? Bueno, es que tampoco lo vamos a poder evitar. ¿Quieres ser el escritor que has sido siempre y poner tus textos ahí, expresarlos, participar en concursos? Hazlo, porque de todas maneras, ya veis, supuestamente ganó un concurso, eh, un texto escrito con IA, supuestamente, porque los detectores no saben si es cierto o no es cierto, y se ha armado un debate del copón, y ni siquiera sabe si ese texto está 100% escrito con IA. Entonces, eso, yo creo que lo que quiero dejar aquí es eso. Tengo más pena por la duda que pueda tener cualquiera de nosotros a la hora de expresarlos y de escribir, es decir, hostia, este texto que estoy escribiendo está escrito con IA. No, lo mejor no lo presento a este concurso porque tal, o mejor no lo voy a publicar porque me van a destrozar en redes sociales, en comentarios. Yo creo que ahí está el mayor problema, más que si un detector salga, si no salga, si es fiable, si no es fiable. Ahí creo que aún vamos a tener, pues tela que cortar para rato, en ese sentido, sí. Yo Pero me Y al final temo es un también, lenguaje. sí, yo me Sigue, temo Efraín. también que hay, hay como un punto de inflexión ahora en todas, desde la fotografía, desde la música, la Ujú, literatura, por supuesto. O sea, es lo que dice Esteban. Ahora mismo, un detector de IA, o sea, ahora mismo un escritor que no usa IA va a usar los elementos que se usan en la IA. Ahora la IA es, si no esto, esto. O sea, yo no voy a usar eso, no lo voy a usar porque ya es un patrón de la IA. O sea, estamos locos. O sea, es que totalmente, no, sí. no sé, es que hay un punto de inflexión ahí. Los otros días estaba viendo un chico que publicó en su Insta una nota que de ahí me dio a mí la idea como que hice lo mismo. O sea, él escribió y pasó su texto por un detector y le digo, está hecho por IA. Y él estaba como que molesto, esto no lo hizo la IA, esto lo hice yo. O sea, que hay que escribir Ujú. mal. Ahora hay que escribir mal para que la IA dice, esto está humano. Esto es humano, Esto cien está por ciento humano. humano. Por cierto, hay que escribir más con palabras más dichas, problemas de gramática, problemas de concordancia para que la IA se vuelva loca y diga, ay, esto hay que arreglarlo. O sea, es que, y en la música, o sea, en la música ya la gente no consume. Los otros días yo me volví loco, yo lo escribí en una entrada mía a una chica que me enseña una canción y yo digo, ay, pero ¿quién es esta? Y a ella la iba a buscar porque me parece que canta muy bien. Mentira, es la IA. Ya, ya. Entonces, Ujú. ahora mismo los escritores, por ejemplo, no te estoy hablando del escritor que no, que, o sea, va y escribe la historia desde cero, la IA es la que ha hecho la historia. Yo no he puesto nada, yo nada más que te he puesto los parámetros, quiero una mujer que se tire de un puente y esta es la novela. La novela que transcurre desde que ella se tira del puente hasta que llega al piso, esa es la novela. Te estoy hablando del escritor que se apoya de la IA para escribir. O sea, no va a ser suficiente escribir bien, hay que hacer una buena historia y ese espectador que no le importa si tú escribiste con IA o no,
y que va a leer tu libro por primera vez se va a enganchar de esa historia y le va a encantar y se lo va a dar a otra gente y va a ser en boca oreja y vas a hacer un fenómeno editorial que te va a salir de las manos. Lo mismo con la fotografía. Ahora mismo la IA hace un arreglo, un fotógrafo se mete en una postproducción arreglando, quitando esto, metiéndole un claroscuro por aquí, que se ilumine esta parte que está iluminada. La IA te lo hace en 3 segundos. Un escritor igual, el trabajo con un editor, que el editor revisa, que te hace el editing, que te dice, vamos a arreglar esto que está mal. O sea, ahora mismo la IA ha acelerado todos los procesos. ¿Qué escritor no quiere que en 2 meses o en un mes tener la novela lista? Ya, sin pasar por una edición, sin pasar nada. Entonces, De hecho, hay un caso, Efraín. Es que el editorial es lo que hace la portada. O sea, esto empezó, el gran problema empezó por las portadas con IA. Que es verdad que cuesta. Ahí está como bravo. Quería hacer mi libro. Claro, es que esto es un tema que tú no sabes por dónde cogerlo. O sea, está salido de control. Simplemente yo quería pagar mi maquetador. Yo quería pagar mi maquetador, yo quería pagar mi ilustrador. Son 500 euros la portada. ¿Tú crees que alguien va a pagar 400 euros una portada cuando la IA te lo hace en 3 segundos y tú puedes diseñarla junto con ella? O sea, es increíble. O sea, es una cosa de loco. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. O sea, no mira, es yo donde me confío es que existe una Winnie Houston que tiene una voz grande, que existe un Pessoa. O sea, me va a tirar de la mano de la nostalgia, amarrarme a la nostalgia así bien fuerte de ella y decir, espérate, que la humanidad fue buena en algún momento. Porque, o sea, no hay ni garantía ni para uno mismo, ni para uno mismo. O sea, mandas una editorial, te pasa por un filtro, que a lo mejor el filtro no está ni lubricado, ni patentado, ni nada, y ese filtro dice que escribiste con IA. Y ya yo no lo escribí, bueno, el filtro lo dice, que está hecho por la misma gente que inventaron la IA. O sea, esto es de loco. De hecho, hay un caso muy heavy, ahora que estabas comentando todo esto, que de hecho lo voy a publicar en el próximo artículo, a colación de todo este artículo anterior que estábamos hablando. Es de una escritora profesional, editora, que publicó, no sé si fue en un año, 2000 obras con inteligencia artificial. Wow. Y ahora tiene su propia empresa donde enseña a otros a hacerlo. Es súper interesante desde el punto de vista de lo que hizo. Hizo como, no sé, 60.000 euros o algo así, solo en plataformas digitales. Es sobre, creo que romance, todas las novelas. Y tiene como un sistema que montó sobre su propia experiencia y publicó durante un año bajo seudónimo, no sé, 2.000 obras o incluso más, creo, ¿eh? O sea, que es algo que ya está ahí. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fren, de preocuparse de esa manera. ¿Es preocupante? Sí, obviamente, ¿no? Hay muchísimos casos, escriben mucho más rápido que tú, pueden publicar mucho antes que un escritor que lo hace de manera natural, pero eso va a seguir pasando. Por lo tanto, si tu cabeza está más en pensar qué está haciendo el otro que en desarrollar tus historias, hacerlo de la manera que consideres, ahí creo que sí que estamos perdidos. El caso de Samuel, que escribe todos los días. O sea, ya es sospechoso que una persona que escriba todos los días. O sea, no puede escribir todos los días. O sea, tenemos el gancho ya. Destroza un miradero. Es sospechoso eso, o sea, es como que... Marcado, la letra escarlata. Estamos escribiendo con ella. Aquí hay una pregunta para ir cerrando y quiero que la empiece a ver, la hace Jorge y dice, puesto en forma de pregunta, ¿cuál ha sido la idea que sintieron que no la crearon ustedes, sino que simplemente les fueron confiada para compartirla con el mundo? Nunura. Vaya, ahí sí me agarraste en blanco. Sigo pensando en cuál ha sido, la verdad. Así que, mira, no lo sé, la verdad. Yo soy más de escribir ficción, así que para mí todas las cosas que yo he escrito han venido, digamos, por inspiración, imaginación, o más que nada un deseo inherente, profundo, de que las cosas que yo pueda escribir sean lo más parecidas a las cosas que he idealizado alguna vez.
y lo menos posible parecidas a mi propia vida. Tal vez por eso, digamos, puedo decir que la mayoría de esas cosas pues se encajan en esta idea, ¿no? De que han estado ahí desde siempre, pero partiendo desde mi anhelo de que las cosas sean diferentes. Pero si me dejas pensar un poquito más, te podría dar una respuesta más concreta. Priscila. Porque la verdad es sí, me agarraste en blanco, la verdad. Oh, Priscila, bueno, ¿tú qué dices? ¿yo qué digo? En relación a la Ah, pregunta que hace Jorge. ya, bueno, pues Todos quedaron en blanco, sí, ¿no? Con la bueno, pregunta. sí. Bueno, yo creo que yo podría decir que la historia de mi libro pues parte de mi emoción y de mi, yo diría que mi inspiración fue mi esposo, entonces quizás él es parte de eso. Entonces, parte de él, parte de la inspiración que tuve por lo que pasó, pero y bueno, yo creería que eso, porque realmente, como digo, yo no, mi forma de escribir es muy, yo me siento muy neófita ahorita, estoy todavía comenzando a escribir y, y no siento que haya sacado a la luz algo quizás de otra persona, quizás esto es algo más personal, más mío, más de lo que he vivido y bueno, puedo decir, bueno, quizás la experiencia de lo que viví con él podría ser algo que he compartido y que no es propiamente 100% mío, digamos. Priscila, ya que te tengo acá, que estás hablando, tú que adquiriste y gracias por eso, de verdad, gracias, eso se valora muchísimo. Te tomaste el tiempo, el cariño de adquirir los libros de cada uno de nosotros y eso de verdad es muy bonito que alguien lo haga. ¿Qué te llevas de cada uno de los que están acá a nivel de sus textos? ¿Qué te dejó cada uno? Tú que ya los tienes todos y hiciste tu Ya, review y ya Pregunta los más leí. difícil, Enrique. Presión. No jodas, tío. Pero es que de yo, eso yo se tengo un trata. canal. Algo, una Pueden palabrita, seguirme una en Instagram, frasecita. ahí están los reviews. Bueno, wow, ¿qué me llevé? Wow, mira, voy a empezar voy a hacer uno por uno rapidito, a ver qué. El, Dale, el ya primero nos que leí vamos. fue a Efraín, Tu favorito, con ¿no? Angie, mi favorito, sí. Bueno, no, Efraín ya yo lo leía y me gusta mucho su forma de escribir, pero bueno, Angie, yo creo que la magia que tiene ese libro es como te sorprende el final. Y, y que una historia de una vuelta al final que tú no te esperas, como que te causa esa, esa nostalgia también, porque no me gustó ese final, Efraín. Sí es triste, entonces bueno, es una historia muy hermosa, me encantó, yo tenía mucho tiempo sin leer historias, venía de leer solamente libros de psicología, libros de marketing, entonces ahorita que estoy leyendo otros géneros, disfruté mucho leer esa historia de Angie, me identifiqué con los personajes, o sea, me encantaron los personajes, están muy bien descritos. Bueno, tu libro, el Enrique, me sacó muchas lágrimas porque lo sentí muy, muy cercano. Los dos somos migrantes, venimos del mismo país y ahí, pero sobre todo el hecho de que las emociones que describe Enrique en el libro, yo creo que muchos hemos pasado por sentirnos eh, en algún punto de que las cosas quizás no terminaron como debieron terminar con alguien o de sentirnos solos o de sentir que, que no estamos donde queremos estar. Entonces yo de verdad que me lo leí y muchas veces sentí como esa nostalgia a través de tus palabras. O Apalpador, lo acabé de leer la semana pasada, el fin de semana, y bueno, es una historia muy linda. Me encantó la web inmersiva y lo que más me disfruté, creo yo, fueron los trasnos, porque yo no sabía que eran los trasnos. Yo tuve que irme a internet a googlear qué es un trasno. Y son estos duendecillos, ¿no? Y wow, o sea, son súper divertidos, como yo me los imaginaba jugueteando en la historia, metiéndose unos con otros, me imaginé los personajes,
el pueblo, o sea, yo me hice un mundo que no vi tu web hasta no terminar el libro. Cuando terminé el libro y entré a la web, sí, al final, yo terminé el libro y entré a la web y vi los personajes y dije, como me los imaginé. O sea, era tal cual, los pelirrojos, bien particular. Y Ever, wow, o sea, Ever es una lectura diferente. Yo no había leído prosa poética nunca. Me sorprendió mucho, que me gustó bastante, y también la diferencia entre Dashten y Ever, que sí la notas cuando lees, o sea, realmente te das cuenta y de hecho, cuando terminaba un capítulo y comenzaba otra, yo decía, pero esta no es la misma, y decía, no, este no es, y al final decía Ever, porque los que terminan con él dicen su nombre, y yo decía, pero esta no es como la misma forma de contar esto, o se sentía diferente, y yo hasta regresaba como a leer otra vez porque decía, ya va, no siento que me lo está contando la misma persona. Entonces eso fue súper interesante. Y el libro de Samuel lo estoy leyendo apenas. Entonces, ¿Cuál estás estoy leyendo? empezando el primero. El primero porque, claro, es el nuevo, lo tengo Es una saga, sí, sí. digital. Sí, lo tengo en digital, lo adquirí, que me cuesta un poco leer en digital. Caminos de Vuelta es el que tengo, lo adquirí por Al otro lado la del Mississippi, editorial. sí. Ajá. Eh, y bueno, voy apenas comenzando la historia. Creo que es muy emocionante porque es como que empieza con acción. De una vez está la acción, está el señor, entra a la casa, las niñas se van al otro mundo, y yo como que, ¿qué pasa aquí? O sea, Esa es la idea. sí, es bien dinámico, empieza con mucha acción, y bueno, apenas lo estoy empezando a leer, no ha avanzado mucho, voy por el segundo capítulo, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita, porque yo siento que es una forma de conocer más a los escritores a través de sus libros, y yo creo que cada libro sí refleja un poco de las personalidades de ustedes, a pesar de que dicen, no, yo me separo del escritor, pero yo que he hablado con Efraín, que te conozco ya a ti más, Enrique, o con Ever, que vi el live que le hiciste a Ever también, y eh, entonces yo siento que sí los puedo llegar como a percibir cuando los estoy leyendo, cuando los leí. Entonces sí, ha sido muy bonita la experiencia. De verdad, gracias por hacer ese esfuerzo y ese cariño. Totalmente. Eso para nosotros es Un gusto. muy bonito, que alguien se haya tomado el tiempo de leernos, de entendernos un poco, de hacer ese review, porque hacer eso también es un trabajo de pararte frente a la cámara, ir hablando de cada uno. Gracias, no tanto por la publicidad, que gracias también, by the way, ¿no? Sino Que se Pero agradece. Quique, thank you Quique, so much for that. déjame hacer un review, porque yo me Claro, leí claro. el libro del archivo de Sofía, De y Sofía, ella también merece ok. que se le haga. Perdón, perdóname. Mira, no, a Priscila aquí dando reseña, y falta la reseña de tu libro, yo sí me lo leí. A ver, mira, el libro de Sofía es una distopía, pero una distopía diferente. Uno casi siempre piensa que en una distopía va a haber un bombazo por aquí, se va a acabar el mundo, uno se va a transformar. El libro de Sofía es muy Nueva York. Es muy así, todo muy blanco, todo muy sofisticado, todo muy así. Y lo disfruté en audiolibro, primer audiolibro, o sea que en mi vida para mí siempre existía el libro físico. Yo vengo de la escuela viejísima, y digital todavía no he podido leer, no me alcanza el tiempo. Y dije, bueno, voy a leerme el libro voy a escuchar el libro de Sofía, pero en audiolibro. Y fue una experiencia que me encantó, o sea, me encantó muchísimo. Gracias. Fue como un poco inmersivo, y la historia es muy futurista, pero desde el estilo de Sofía, todo así muy bien contado, sofisticado, y al final te crea como un suspenso que tú dices, como toda distopía, ¿cómo va a terminar esto? O sea, ¿cómo va a terminar? Y muy bonito de verdad. Ay, gracias por leer, bueno, por escucharlo.
Yo tengo el Sí libro, significa no mucho. lo he leído, tengo que ser honesto, no lo he leído porque estoy leyendo, ya estoy terminando 2 libros. Apenas termine estos 2 libros me voy con el tuyo. Ever está por enviarme uno y tengo que adquirir el de los otros 3. Me ha hecho difícil porque yo no soy, no me gusta mucho leer digital, a mí me gusta leer físico. Y ustedes como están en España, me ha costado como adquirir el libro. Entonces hablé con mi hermano que vive en España, en Madrid, para que él me los compre y me los envíe por encomienda, porque es que lo quiero tener físico. Realmente no los quiero comprar digital, no porque no pueda, sino que yo prefiero tenerlo físico y tener la colección de cada uno de las personas que yo admiro y sigo en Substack. Entonces por eso no los he adquirido porque los quiero físicos. Entonces ya el de Ever tengo, el tuyo, Sofía, Priscila, ya lo tengo, pero lo que es el de Esteban, Samuel, Efraín y otros escritores de Substack los quiero tener físico. Ya para cerrar, chicos, porque ya llevamos 1 hora y media y pudiéramos seguir hablando de tantos temas, pero ya para cerrar, quiero hacerles una última pregunta y que sea breve, o expresar lo que ustedes quieren. Puede sonar cliché esta pregunta, pero la quiero hacer porque veo me han escrito un par de personas en privado haciéndome preguntas y me gusta cuando me las hacen porque cuando yo empecé en este mundo de escribir o de querer publicar mi primer libro, no tenía idea de cómo hacerlo, no tenía una guía. Hay muchísimos libros de escritura, muchos. Yo tengo allí atrás muchos libros, pero al final ninguno me decía, no lo que yo quería escuchar, sino como que algo que fuera tan real. Te decían lo mismo, define el personaje, define la historia, es como cuando te dicen, crea tu nicho. Eso ya me parece tan ya desfasado en el mundo del marketing. Crea tu nicho. Yo no tengo por qué escribir por una sola persona. A ver, la novela que estoy escribiendo ahora es una novela gay, es una novela LGBT, sí es verdad, pero no es una novela que se va a centrar únicamente para la comunidad gay. Es una novela que también toca un tema que es un tema social, toca un tema que es familiar, entonces cualquier persona la puede leer sin que tenga que sentirse atraído por su mismo sexo, ¿no? Esa es mi novela y por eso al principio les decía que si no habían sentido en algún punto pena o eliminar alguna palabra porque fuera a ser como muy invasiva para alguien, pudiera como golpear el ego de alguien, yo había abandonado el hecho de escribir esa novela porque decía, es que mi familia no la va a leer o mis amigos no la van a leer porque todos son heterosexuales. Y dije, ¿por qué? Te tienes que ser fiel a ti mismo. Si eso es lo que tú quieres escribir, escríbelo. Tú no sabes a quién puedas cambiar el día de mañana. Entonces, ya esta novela está para salir en el próximo verano, para el mes del orgullo gay. Ya tiene que estar lista. Voy a compartir el nombre con ustedes. Voy a compartir el nombre en el live para que ya las personas sepan de qué más o menos se vayan imaginando. Es una novela que quiero escribir desde hace muchísimos años y que oficialmente ya está en su proceso de producción. Me emociona muchísimo. Estoy luchando un poquito con los personajes porque a cada rato los quiero cambiar, pero la novela se va a llamar... La novela va a tener un nombre bastante particular, Amor, Pasión y uno que otro condón. Ahí les dejo el título. Ahí les dejo el título a todos los que están siguiendo. Amor, pasión y uno que otro condón. Al principio me estaba sonando una novela de Venevisión. El condón. No. Es una novela que está tocando bastantes temas, no solamente de la comunidad, sino a nivel familiar y a nivel social. Entonces, este es el nombre que después de muchos años ya está definido, Amor, Pasión y uno que otro condón. Sale para el verano del 2027, así que bueno, ahí luego yo voy dando como ese proceso. Pero al final, lo que quiero, chicos, es que, aunque suene cliché esta pregunta y la puedan responder brevemente cada uno de ustedes, es ¿qué consejos o qué palabras le dan a esas personas que están en Substack o que están fuera de esa red social, pero que quieren escribir? Sienten el mismo miedo que todos sentimos cuando empezamos, por eso fue la pregunta, de invisibilidad, autovalidación, ansiedad, mecanismo de defensa, cualquiera que haya sido la emoción que todos sentimos cuando empezamos a escribir. ¿Qué les recomendarían ustedes o qué le dirían a ustedes a alguien que quiere escribir su primer libro? No importa el género, no importa la dimensión de palabras, no importa si la persona tiene o no tiene acreditación para llamarse escritor,
porque, como dije al principio, muchas personas creen que tienen que estudiar letras, estudiar comunicación, periodismo para poder escribir. Eso es mentira. Entonces, ustedes desde su trinchera, desde su técnica, desde su experiencia, desde sus libros, ¿qué pueden compartir con las personas que nos están viendo ahora y que nos pueden ver más adelante en un futuro con este en vivo? Comenzamos con Samuel Domínguez. Mejor porque yo ya sé, el consejo lo tengo ahí en la manita. El consejo que le daría a cualquier persona que está viendo esto ahora mismo, te estoy hablando a ti, escribe a diario, publica a diario. O sea, realmente esto es lo que pasó antes de, no, tal, no sé qué, lo de ahí, tal, no sé qué. ¿Tú te imaginas qué honor y qué orgullo es que la gente llegue a pensar que puedes estar utilizando IA? ¿Sabes? O sea, todo lo que está diciendo de ti, de esa determinación, ese compromiso que tienes con la literatura, de poder hacerlo todos los días. Y aparte de eso, la práctica literaria que vas a llevar va a ser bestial, porque, o sea, solamente escribir a diario es una práctica literaria bestial. Publicar a diario multiplica eso por no sé qué número. O sea, porque lo está recibiendo gente, tú tienes esa presión de que va a haber un lector, que no lo vas a guardar en un cajón y tal, y esa necesidad de que el texto salga lo mejor posible a la primera versión, esa presión que te estás poniendo a ti mismo, la vas a sufrir en muchas cosas, pero también se va a traducir en un mayor ejercicio, en una mayor técnica, una mayor cercanía con las palabras, con el texto, con la literatura, con tu género. O sea, para mí tomé esta decisión hace 2 años y literariamente es la mejor decisión que he tomado en mi vida, así lo digo. O sea, soy una persona y un escritor totalmente diferente el 1 de julio de 2024, que fue el primer correo de Miradero, a lo que soy hoy, 40 millones de años. Sí. Gracias, Samuel. Nada Gracias. Ever. Bueno, yo comparto precisamente lo que dice Samuel, escribir diario, ¿vale? A diario. No había considerado sinceramente lo de publicar a diario, ¿vale? Pero yo creo que si alguien está pues en esta posibilidad de hacerlo, que lo haga. La cuestión es atreverse, dar el paso, ¿no? Y algo que podría añadir es que se escriba, pero también que se escriba a mano, que puede parecer rudimentario, que puede parecer, qué sé yo, anticuado, pero escribir a mano, chicos, de verdad que es muy, muy, muy útil y muy placentero. O sea, uno cuando termina de escribir una página, por ejemplo, yo escribo mi diario todos los días, como que se siente, hay cierta satisfacción, ¿no? Que va mucho más allá de, por ejemplo, escribir un libro, un texto, mejor dicho, más elaborado, un texto literario, porque cuando escribes a diario, un diario específicamente, pues estás partiendo de una base real, no tanto imaginativa, sino que son cosas que te pasan a ti, son tus pensamientos sin filtros, ¿sabes? Te muestras más real y por lo tanto, pues eres mucho más consciente de lo que tienes, de lo que eres y de lo que podrías llegar a ser, ¿no? Así que pues eso, escribir a diario, pero también escribir un diario dentro de lo que sea posible. Gracias. Esteban. Si piensas, la cagas. Un poco estoy en la línea de lo que dicen aquí mis compañeros. Mira, te voy a comentar mi caso personal porque al final creo que no hay mejor consejo que una experiencia personal, porque puedo dar consejos generales y no me gusta dar consejos generales, ni dar consejos en realidad, pero bueno, ya que lo preguntas, el libro, ya lo comenté en algún artículo, era un guión de cine y siempre estaba destinado, tenía la idea de guión de cine audiovisual, que una productora, ¿sabes? O sea, que se vea en la pantalla, de ahí 2 años, 3 años insistiendo continuamente, hasta que dije, ya, tengo que buscarme la manera de que esto salga de la manera que sea, como sea, sin darle vueltas otra vez al libro y que tiene que salir perfecto y a ver qué dirán, que no sé qué, y miedo a no sé qué, y justo antes de lanzarlo, no, pues revísalo de nuevo, no vaya a ser que... Nada, dije, se acabó. Y el libro
quien lo lea probablemente no sea el mejor libro del mundo, ni tenga la mejor literatura del mundo, pero creo que es un ejemplo claro de que no pienses demasiado en las cosas, aunque sé que es fácil decirlo, es lánzate, escribe a diario, incluso como dice Samuel y dice Ever, a mano, con el ordenador, pero hazlo, publica, y si te sientes más seguro haciéndolo en una plataforma en la que sientes que no te van a criticar tanto, pues tu entorno cerrado, de personas que crees que, que te, no que te van a apoyar, sino que te van a leer desinteresadamente, pues elimina el resto de redes sociales, céntrate en una, pero publica. Como por ejemplo puede ser Substack, que para eso creo que es una plataforma espectacular. Pero eso, ¿no? Intenta no pensar demasiado y simplemente darle al botoncito de lanzar y van a pasar cosas muy bonitas. Como dice Samu, no es el mismo escritor hace un año o dos o cuando empezó a escribir que ahora, y que en mi caso también este libro a lo mejor no es el mejor libro del mundo, pero probablemente cuando vuelva a publicar un segundo o un tercero, tendré más confianza en mí, tendré más experiencia, más confianza en mi escritura y probablemente pues sea un mejor libro. Entonces, básicamente eso. No pienses demasiado y cágala lo máximo posible. Ya el resto vendrá solo en algún momento. Efraín. Yo creo que Samuel ha dado el consejo más importante. O sea, es el hecho de escribir todos los días. Primero porque yo todavía siento que como escritor hay veces que siento, esta es una buena historia, porque lo sabes, porque tienes esa intuición, pero siempre las palabras son el tope, siempre tienes un tope en las palabras, en la manera de decir. Y yo creo que escribir con ese desenfado todos los días, sin tener miedo a cagarla, te da como el oficio de, de saber la materia prima que son las palabras y te da esa disciplina un poco como que del escritor. El escritor toda la vida ha tenido que leer mucho y ha tenido que escribir mucho. Y sobre todo en este mundo editorial, si quieres ya publicar, o sea, ahora hay muchos escritores que están publicando solo, al menos tienen un editor que pagan o una persona que te hace el favor de editarte, o sea, de ver. Un escritor siempre ha tenido un respaldo editorial de toda la maquinaria que siempre va a apoyar ese libro y ahora mismo los escritores están solos y tienen que enfrentar todo ese proceso de manera solitaria, de manera a ciegas, sin saber si está funcionando, si no está funcionando, hacer un trabajo simplemente con el editor y al final estás creando un producto para la gente. O sea, yo creo que el consejo que te daría también, que le daría a ese escritor es que te prepares mentalmente, psicológicamente, a enfrentar las malas reseñas, que la gente no entienda tu historia, incluso que te puedan hasta censurar. Y entonces yo creo que también tienes que tener mucha confianza en ti como escritor, tienes que tener la conciencia, confiar mucho en tu obra. O sea, hay que escribir la obra de uno como si fuera, este es el libro que yo quiero leer, este es el libro que me gustaría a mí leer. Entonces, hay que tirar mucho de la confianza en uno, confiar, saber que estás creando una obra imperfecta, que va a tener errores, que por mucho que corrijas, vas a seguir encontrando cosas en las que arreglar. Y el consejo más importante, como me dijo Samuel, escribir todos los días sin la preocupación de que estés creando un texto perfecto, o sea, que te dejes esa oportunidad de todos los días poner un granito de arena, que lo estás poniendo para que la gente lo lea, pero lo estás poniendo para ti mismo. Yo creo que es el consejo más importante, así sin duda. Para ti, Priscila. Bueno, yo creo que han dicho lo más importante que es escribir, atreverse, ¿no? Para mí creo que una de las cosas también principales que le aconsejaría a alguien que quiera escribir o que quiera lanzarse a hacer esto es leer mucho. Porque cuando tú lees y lees a otros autores y aprendes, en ese proceso aprendes cómo escriben, aprendes qué hacen ellos, qué perspectiva tienen, y es un ejercicio muy bonito. Quizás de todo lo que tú puedas leer, escribir una reseña de eso y decirlo con tus propias palabras, qué te quedó, qué te nació, o sea, qué salió de esa lectura.
Yo siento que a veces nos centramos mucho en escribir, 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 em, y quizás dejamos un poquito de lado el leer y aprender de otros escritores, que siento que al fin y al cabo nuestra escritura parte de lo que hemos leído, lo que hemos experimentado, y creo que se forja mucho con lo que aprendemos cuando leemos a otros autores. En mi caso, más que un consejo, es la premisa con la que yo me arriesgué en el 2024 a autopublicar mi primer libro, y es como una mantra que hoy ejecuto para mi vida en todos los ámbitos, porque ninguna vida es perfecta, ninguna vida está equilibrada al 100%. Estamos quizás en una montaña rusa constantemente en cualquier área de nuestras vidas, pero algo que me ha permitido a mí ir avanzando a mi ritmo, a mi tiempo, sin comparación, sin correr, porque al final no, mi proceso es muy diferente al de todos, ¿no? Y uno de mis mayores sueños es dar una charla TED, es en el escenario en el que quiero estar para escritores, con escritores y con cualquier persona que quiera atreverse a contar su historia. Um, el mantra con el que yo rijo mi vida hoy día es mejor hecho que perfecto, y va alineado con lo que dice Esteban: si piensas la cagas, si piensas mucho en hacer algo no lo vas a terminar de hacer. Entonces es mejor hacerlo aunque no esté perfecto, y lo vas a ir mejorando en el camino, lo vas a ir eh, ajustando, puliendo. Decidir es renunciar, y cuando tú tomas la decisión de hacer algo, vas a renunciar a todas esas mismas voces que uno tiene en su cabeza que te dice que no, que tal vez, que mejor mañana, pero primero aprende. Algo que sí le diría yo a las personas: hay dos cosas que uno con esta frase que yo tengo, y es: primero, lee muchísimo. Leer no solamente enriquece tu vocabulario, sino que te permite expandirte y, como lo dije hace un momento, conocer la visión, conocer cómo alguien solucionó sus problemas, conocer cómo alguien vivió una situación que te pueda servir a ti para reescribirla o para llevarla a otro plano. Y lo segundo, y eso va con lo que dijo Ever, es escribir a mano. O sea, la cantidad de journals que yo tengo y con los que yo escribo a mano es increíble, porque el escribir a mano conecta tu mente, este ejercicio de la mano con el cerebro, y comienzas a volcarte en un sinfín de situaciones propias que te llevan a escribir. Entonces de ahí parte el hecho también de: escribe desde lo que sabes, desde lo que conoces, no tienes que inventar el agua tibia, ya nada está inventado, o sea, ya todo está hecho, ¿sí? Lo que estamos es recreando las historias del pasado, del presente y posiblemente del futuro, pero desde lo que ya conocemos. Si quieres escribir una novela sobre el abuelito, básate en tu abuelo. Si quieres escribir sobre el amor, básate en esa relación de pareja que tuviste, que te jodió la vida o que te ha hecho ser una persona feliz. Escribe de lo que conoces, y en el camino vas a ir aprendiendo a capturar imágenes, a capturar historias de otros escritores o de otras personas, y convertirlas en una nueva historia, porque si al final esperamos estar listos, nunca lo vamos a estar. Aquí los 6 los hemos escrito en buenos, malos momentos, con o sin motivación. Al final, una meta es una consecuencia del hábito. El hábito es realmente lo que te lleva a cumplir una meta, porque escribes cuando tengas o no tengas motivación, y esa disciplina se construye sentándote a escribir en un papel en blanco, y así sea decir: no sé qué escribir, pues eso mismo, escribe, no sé qué escribir. Ya de ahí vendrán más ideas, pero si seguimos postergando el hecho de construir nuestra mejor versión, de construir lo que realmente queremos hacer, señores, ese libro se va a quedar en la carpeta de borradores, mientras que otras personas menos talentosas están creando contenido con IA y están facturando miles de dólares al mes, y tú todavía hay uno pensando si mi historia va a tener el alcance que debería tener. Muchachos, gracias a los 5, de verdad, los amo, los quiero, los adoro a los 5, los sigo, los admiro. Gracias por aceptar esta locura mía de hacer este live. Nada, es que gracias, de verdad gracias. Y gracias también, no sé si no lo dije al principio, lo quiero decir ahorita. Gracias a todas las personas que también han estado orando y han estado enviando mensajes de apoyo y de esa empatía que tiene por lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela. Ha sido una tragedia para los venezolanos, pero también ha sido muy bonito ver cómo muchos
países, España, Perú, México, Dominicana, todos los países se han unido para esto. Nunca había visto algo así. He visto otros desastres naturales y no había visto tanta unión a nivel mundial. Así que gracias por eso a los que están conectados, a ustedes, a todas las personas, de verdad, infinitamente gracias. Así que chicos, esto fue todo por el día de hoy. Gracias. Gracias. Éxito en sus proyectos, muchachos. Gracias. Igual. Igual, chicos. Abrazote.